quiero hablar en esta noche, quería hablar un tema que realmente lo hemos hablado alguna vez cuando me tocó la oportunidad de predicar, y es el poder del servicio. Si usted quiere anotar, el poder detrás del servicio. Y quisiera que me acompañe, si usted tiene su Biblia por ahí, a 1 de Samuel, capítulo 30, y vamos a hablar algo que quizás, obviamente usted lo escucha mucho, lo escuchamos mucho en la iglesia, los pastores. Hoy justamente tuvimos una reunión para los que van a estar trabajando en Barcelona y bueno, organizar, es todo un trabajo que la iglesia lo necesita, ¿no? La organización, el trabajo, los detalles. Pero hay algo que muchas veces la gente no entiende, ¿no? Y cuando hablo de no entiende, no lo digo desde el punto de vista negativo, lo digo desde el punto de vista positivo. Entender algo no significa, no entender algo nos retrasa. Entender algo nos hace avanzar. Decía recién Irene, es un año de avance. Cuando entendemos, avanzamos. Si no entendemos, no avanzamos. Entonces hay muchas cosas que por falta de entender no lo vemos importante, pero eso no significa que no sea importante. Entonces el servicio, hemos escuchado muchísimas veces acerca del servicio, pero yo lo he escuchado de tantas formas y de tantas maneras, y cada vez que estoy y tengo que trabajar en la iglesia yo me doy cuenta que hay tanta revelación en el servicio. Antiguamente, tradicionalmente, la gente servía por necesidad. O sea, había una necesidad en la iglesia y decía, a ver, ¿quién puede hacerlo? Y la gente decía, yo lo puedo hacer, y lo hacía. Y a veces parecía que, como cuando hacían algo para la iglesia. Y cuando la gente lo ve como que está colaborando con la iglesia, es porque todavía no entendió el poder que hay detrás del servicio que dice la Biblia, porque la Biblia nos enseña que detrás del servicio hay una recompensa y un pago. Lo que pasa que para yo entender, primero tengo que entender el pago. Si no entiendo el pago, no voy a querer hacerlo. ¿Me sigue o no me sigue? Porque nosotros somos interesados y debemos ser interesados, porque Dios es interesado. Dios es interesado. La Biblia dice que a Dios le interesa salvar al mundo. Está interesado en sanar a la gente. Está interesado en que la gente diezme. Está interesado en que la gente venga a la iglesia. O sea, Dios es interesado. Entonces, Dios nos quiere enseñar a ser interesados, en ser bendecidos, en ser prosperados y sobre todo en entender que hay un pago detrás del servicio. Por años la gente había servido a Dios y yo realmente prácticamente el Evangelio lo conocí en Argentina, en mi país, lo conocí, pero yo marché rápido y no me desarrollé, no pude ver. Lo vi después que regresé como pastor, me fui como futbolista y regresé como pastor, imagínense. Mis amigos me decían, pero no eras futbolista y ahora eres pastor. Bueno, sí. No me entendían, ¿no? No me entendían. Pero bueno, cuando volví como pastor y vi todos los errores que veía en la iglesia latina, o en la iglesia, en este caso en Argentina, que muchísima gente había servido a Dios y yo le preguntaba cuánto hace, y hace 10 años que sirvo a Dios, y cuánto hace, y hace 15 años que sirvo a Dios, y usted lo veía pobres, lo veía mal vivir, le veía que su familia no estaba en la iglesia, que sus hijos se apartaban de la iglesia. Entonces, claro, la gente decía, pero si yo sirvo a Dios, ¿y dónde está el pago? O sea, no lo decía, pero lo tenía. Porque lamentablemente, antiguamente se enseñaba que debían servir sin esperar nada a cambio, entre comillas. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el servicio te da todo a cambio. Pero hasta que no se entiende esto, la gente por años ha dicho, voy a colaborar con la iglesia. Tengo que ir una hora antes, voy a ir una hora antes. Voy a colaborar con el pastor pobre que necesita ayuda.
A veces nosotros cuando, y sobre todo nosotros cuando empezamos en Barcelona, la gente parece que te está haciendo un favor a veces cuando te mueve una silla. Y realmente es un beneficio para ellos. Pero es un proceso hasta entenderlo. Y la única forma de entenderlo es a través de este libro negro, que se llama la Biblia. Entonces la gente me mira, me dice, bueno, hay que servir a Dios. ¿Por qué usted sirve a Dios? Porque yo creo en una recompensa, no en el cielo, sino la recompensa en la tierra. Y una de las grandes recompensas, lo que decía el pastor, es calidad de vida. Entonces, yo no puedo entender calidad de vida hasta que no entiendo más cosas acerca del servicio. Otro de los errores del servicio era servir en lugares equivocados. Si usted ve un grupo de alabanza como el que tenemos, usted diría, me gustaría, si sé un poco cantar, me gustaría estar aquí porque es maravilloso cantar. Estás en un escenario, estás cantando al Señor, te gusta cantar, pero a lo mejor no es lo tuyo cantar. Lo tuyo es hacer otra cosa. Yo pienso que un grupo de alabanza como el que tenemos es como pastorear una mini iglesia. No sé, Monse me puede decir con más exactitud, pero es como cuidar no solamente que canten bien, sino que se lleven bien, que estén bien, que tengan buen ánimo, que entiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con eso, con servir. Entonces, Dios tiene una recompensa, pero a veces nosotros no hemos escuchado la parte de la recompensa, pero la Biblia la habla. David, cuando venció a Goliat, lo primero que preguntó, ¿qué hay para mí? A ver, diga conmigo, ¿qué hay para mí? Y entonces le explicaron, hay 3 recompensas. La hija del rey, se ve que tenía que ser muy guapa, libre de impuestos para siempre, o sea, no ibas a pagar nunca más la luz, el gas, nunca, no pagabas más nada. Nunca un impuesto, nunca más. Y además, te voy a hacer rico. Yo pensé, pastor, que la recompensa era una gran revelación que venía del cielo, un ángel. No era ni un ángel, ni una revelación, ni orar más, todo tenía que ver con la vida cotidiana. Recompensa y pago. Entonces él quiso vencer a Goliat, porque venía el pago. Pero cuando yo no entiendo que el servicio me va a dar pago, entonces yo no quiero servir. Así que yo estoy de acuerdo con usted si usted no quiere servir. Me pongo de acuerdo con usted, porque si yo no entiendo el pago, no quiero servir. Pero pastor, es por amor. Claro, pero hasta que entiendo el amor, puedo estar 10 años. Hasta que entiendo que Dios me ama, entonces yo tengo que descubrir el pago del Señor. Y gracias a Dios, la Biblia lo dice, hay un pago que viene de parte de Dios por servir a Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Total, esto es lo que realmente nos va a llevar al resultado. Primera de Samuel, lo podemos tener ahí. Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30, desde el verso 21 al 24. Fíjese, búsquelo tranquilamente, total. Tenemos un ratito para poder escuchar la palabra. Yo creo que lo va a ayudar. Creo que lo va a bendecir. Hay muchas cosas dentro del ámbito del servicio que nos pueden cambiar la vida. El estilo de vida completamente. Mire qué dice. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Verso 22, seguimos. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y seguimos leyendo, sus hijos que los tomen y se vayan. En otras palabras, yo le explico la historia para que usted, habían ido a conquistar, habían ganado la guerra a los enemigos y habían rescatado un botín. Pero eran 400 los valientes de David. 200 habían ido y 200 se habían quedado. Entonces, los 200 que habían ido, dentro de los 200 había algunos que eran malos, dice la Biblia, y decían, ¿por qué ellos van a recibir el botín si ellos, qué dice?
No fueron, se quedaron. Sigamos leyendo, versículo 24. Mire qué dice, el versículo 24. Y dice, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme, a ver, dígalo conmigo, conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará, diga conmigo, recompensa, parte igual. Y Dios no es comunista, pero reparte igual. Pero parecería injusto, porque 200 fueron y 200 se quedaron. Y David dijo, para todos igual, para los que fueron y para los que se quedaron. Porque los que se quedaron también se quedaron cuidando el bagaje. Y los que fueron a la guerra a vencer a los enemigos. Y trajeron el dinero y el botín. Y el botín era económico. Anótelo. Me está mirando y no anota, no importa. Trate de mirarme y anotar las dos cosas. Entonces, el botín es económico. Es financiero. Diga conmigo, hay un pago financiero de parte del Señor. Uy, no tienen ganas de creer esto. Amén. Diga conmigo, hay un pago financiero. No, pero ¿sabe qué pasa? Que cuesta creerlo. Cuesta creerlo, pero la Biblia dice que hay un pago financiero. Y ahí dice que el pago, el botín, la recompensa es por parte igual. En otras palabras, lo que nos trata de decir este contexto de David, porque usted tiene que tomar este contexto de 1 Samuel, si quiere anotarlo, como un modelo bíblico. El Antiguo Testamento no es lo que nosotros vivimos hoy en Cristo, pero sí es un modelo a seguir. Por eso está en la Biblia. Entonces quiere decir que si nosotros copiamos el modelo, nos va a ir bien. ¿Ok? Entonces, lo que dice la Biblia es que los que fueron a la guerra y los que se quedaron en el campamento, los 400 iban a recibir por parte igual. Ahora, esto significa que una persona que está cuidando las sillas, que estén correctas, que estén ordenaditas, recibe la misma recompensa que un predicador. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, la gente no lo entiende así, porque nosotros lo entendemos humanamente. Pero anótelo, por favor, servicio es sabiduría de Dios. Entonces, muchas veces la gente que dice, bueno, si una persona tiene un don para la alabanza o tiene un don para el ministerio en la predicación y otra persona tiene un don para cualquier área de la iglesia, porque la iglesia tiene muchas áreas, entonces la Biblia dice que la recompensa es igual para todos. Quiere decir que si nosotros estamos en el ministerio ayudando a los pastores, la misma recompensa que cae para los pastores es la misma recompensa que cae para los ayudantes. Esto es lo que dice la Biblia. Y si usted sigue leyendo, sigamos leyendo, versículo 25, dice, desde aquel día en adelante, a ver, dirá conmigo, fue esto por ley y ordenanza en Israel, y diga conmigo, hasta hoy, proféticamente todavía funciona. Porque es un modelo del Antiguo Testamento que está profetizado para Israel, que hoy Israel representa a la iglesia, que es hasta hoy. Quiere decir que el pago de recompensa es hoy, por parte igual. Entonces muchas veces la gente dice, a mí me gustaría ser predicador, pero si yo no soy predicador, no soy nada, o si no soy un líder, no soy nada, o si no soy... No, la Biblia dice que el poder del servicio dentro de la obra de Dios tiene un pago igual para todos. Hay dos pagos que la Biblia enseña, si quiere anotarlo. No se lo voy a decir exactamente ahora porque no tengo tiempo para buscarlo en la Biblia, pero hay dos pagos. El primer pago es calidad de vida. El segundo pago tiene que ver con un plan financiero. Dígame amén, por lo menos, dígame algo porque le estoy hablando algo que le va a convenir a usted. Va a cambiar de casa, va a cada vez vivir mejor, va a tener un mejor trabajo, va a tener calidad de vida, va a mejorar su calidad de vida a través del servicio a Dios, porque si quiere anotarlo, por favor, anótelo. Servicio a Dios es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios del cielo a la tierra. Ahora, vayamos rapidito, y si usted me quiere acompañar, porque no tenemos tanto tiempo, acompáñeme a Éxodo capítulo 17. Éxodo 17,
y acompáñenme al versículo 9 y 10. Y vamos a ver la historia de Josué. Rapidito, así, lo tocamos rápido. Por eso David, usted sabía que David se volvió rico. Y todos los 400 que estaban con él también se volvieron ricos. Por eso se le decían los 400 valientes de David. Pero si usted mira la Biblia, y no tenemos tiempo ahora para mirarla, los 400 que se volvieron ricos eran los mismos 400 que estaban en la cueva de Adulán, que estaban endeudados, amargados y estaban oprimidos. Estaban por el suelo. Así los cogió David y así los cambió. ¿Por qué? Aprendieron a servir. Ahora, mire que dice, versículo 9, dice así: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado la vara de Dios en mi mano. Versículo 10, fíjese que dice, e hizo Josué como le dijo Dios. Dice así, e hizo Josué, dígalo conmigo, como lo hizo, como le dijo Dios. No. Dios, es que Dios me quiere, yo estoy esperando que Dios me hable, dice la gente. Estoy esperando que Dios me hable. Y yo te voy a cortar el camino. Si te habla el pastor, no hace falta que te hable Dios. No, eso es lo bíblico. Lo religioso es esperar 30 años la voz de Dios. Gracias. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando, hizo lo mismo. ¿Y qué hizo Josué? ¿Qué le hizo Moisés? ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Le dio una tarea fácil. Aire acondicionado, calefacción, mover un poquito las sillas en la iglesia. No, tenía que ir a la guerra. Tenía que ir a la guerra a vencer a Amalec. Y mientras Josué iba a la guerra, Moisés iba a la cumbre. El mérito de Josué. ¿Me está escuchando? Y anótelo, por favor. Anótelo. Josué es un modelo bíblico, porque hay gente, yo no soy Josué, pero es un modelo para que seamos igual. Lo que pasa que cuando nosotros venimos a servir a la iglesia, a veces podemos mirar medio retorcido. No lo digo en el mal sentido. Miramos retorcido como diciendo que vaya otro. Yo no tengo tiempo. Pero no es que no tengas tiempo, es que me estoy poniendo columna y después, ¿dónde está? Me llaman la atención. No es que no tienes tiempo, no tienes entendimiento del pago que viene. Porque viene un pago cuando tú estás en la fila para decir, a ver cuándo me llaman a servir en la iglesia. A ver cuándo me llaman a servir en la iglesia. Pero tengo que entenderlo. Yo no lo entendí por años. Por eso digo que hay que entenderlo. Y dice, peleando contra Amalec, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Usted sabe la historia, levantaban, cuando levantaban la vara, vencía. Pero el que estaba trabajando, el que estaba haciendo el trabajo sucio, el que iba a buscar a la gente a leer y devolvía, el que iba allá, el que era Josué. El trabajo sucio. Yo me acuerdo cuando fui a una de las iglesias de Estados Unidos y así, una época que fuimos en invierno y nevaba, hacía un frío que tú salías, te congelaba la cara, estaba lleno de ujieres afuera de la iglesia, en el parking donde tienen que aparcar. Estaban dirigiendo el parking. Esa gente no entraba al culto. Se tenía que quedar afuera y entraba al siguiente culto. Y cuando, por esos temas que estábamos ahí hablando, de repente viene uno de los servidores, sugieres, y se sube a un Mercedes-Benz de lujo. Digo, pero este no era el que estaba con la linterna aparcando los coches, pero a la vez era un empresario que era bastante próspero, pero estaba en la puerta de la iglesia acomodando los coches y no entraba. Entonces a mí me hizo pensar, porque yo venía con otra mentalidad. Entonces te hacen pensar estas cosas. ¿Por qué pasa esto? Obviamente porque hay una enseñanza que todavía nosotros en ese momento no teníamos. Hay mucho poder detrás del servicio. Hay mucho pago detrás del servicio. Ahora, la Biblia dice que Josué
sirvió a Moisés peleando en la batalla. Si me acompaña, vamos a seguir adelante. Acompáñenme a Éxodo 32. A ver. Éxodo 32. Verso 11. Perdón, 33, verso 11. Hablando de Josué. Solamente quiero que lo mire. Éxodo 33, verso 11. Mire lo que dice. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvió. Pero el joven Josué, hijo de Nun, diga conmigo, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. En otras palabras, Moisés entraba, hablaba con Dios, Josué no entraba, se quedaba afuera. Esperaba que termine de hablar Moisés. Era el mismo que había ido a la guerra en el capítulo 17. Era el mismo que había vencido, pero todavía no lo dejaba ni entrar a la iglesia, al tabernáculo. El que hablaba con Dios era Moisés. Y la Biblia dice que era su servidor. Termina la historia, Josué 1:1. Si usted lo mira en su Biblia, termina la historia diciendo que Moisés se va con el Señor, se muere el profeta de Dios en Josué 1:1, y la Biblia dice que ahora Dios tiene preparado a un sucesor. ¿Y cuál era su sucesor? Josué. ¿Por qué Josué? Porque había sido, si miramos Josué 1:1, su servidor. Aleluya. ¿Y qué había hecho sirviendo a Dios? Nosotros tenemos un gran privilegio hoy día en la iglesia moderna, que tenemos comodidades para servir. Muchas comodidades que a veces no alcanzamos a darnos cuenta. Pero ellos servían desde otro lugar. Era un ambiente hostil, un ambiente de guerra, un ambiente de batalla, un ambiente de recuperar tierras, de botín. Y Dios estaba ahí en medio. Ahora Dios tiene otro plan, es la iglesia local. Entonces, pero el modelo, diga conmigo, sigue siendo el mismo. Servicio. Josué 1:1 dice que Dios llamó a Josué, porque Josué era su servidor. Y quiero que anote esto, por favor. Si usted mira todo el libro de Josué, el libro de Josué fue la época más gloriosa del pueblo de Israel. Dinero, conquista. Fue el que los metió en la tierra prometida. Los metió en la tierra prometida. ¿Quién los metió? Moisés lo preparó, pero Josué los metió. Y cuando Josué entró, riquezas, gloria, autoridad. Y la Biblia dice que terminaron sus días y Josué terminó diciendo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Le funcionó a Josué. Acompáñeme rápidamente a Primera de Reyes, 19. Lo que hacen los sugieres es tal cual. Pero aunque hagan el trabajo los sugieres, tenemos que saber que me conviene la recompensa. Que la recompensa viene a mí por trabajar como mujer, o por ayudar a que la alabanza baje, o a pasar la ofrenda. Todos los detalles de la iglesia tienen mucho que ver. Por eso cuando usted ve a una persona que tiene ganas de servir a Dios, el segundo paso y el más importante es entender la revelación del pago. Porque si usted no tiene la revelación del pago, mucha gente se va a quejar y va a servir. Y si se queja, pierde el pago. Usted me dice, ¿por qué pierdo el pago si me quejo? Anótelo, ¿por qué pierdo el pago? ¿Por qué lo pierdo el pago? Si usted yo le digo a veces que anote para que no se olvide, porque a veces si usted está aquí y se olvida después el mensaje no le va a servir, pero si anota se va a acordar. Entonces, ¿por qué pierde el pago? Porque si yo me quejo no puedo creer en el pago. Pago, diga conmigo, pago es un tema de fe.
Diga conmigo una vez más, pago es un tema de fe. Tengo que creer en el pago. Hay un pago porque yo sirvo a Dios. Hay un pago financiero, hay un pago de calidad de vida por servir a Dios. Usted me dice, pastor, sí, soy un interesado porque la Biblia me manda a ser interesado. La Biblia me manda a ser interesado. Ahora, mire, se lo voy a comprobar un poquito más en la Biblia. 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante le echó sobre él su manto, si me acompaña el verso siguiente, verso 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Verso siguiente, verso 21, dice, y volvió, y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, y después levantó y fue tras Elías, y le servía. Bueno, esto es simple. Eliseo servía a Elías. Eliseo servía a Elías. Si usted mira en los versículos anteriores, Elías se quiere quitar la vida. En los versículos anteriores. Está tan desanimado, se quiere quitar la vida. Porque lo perseguía una señora que lo quería matar. Entonces se quería quitar la vida. Y entonces Dios le habla a tiempo y le dice, todavía no, porque todavía tienes que ungir al rey de Siria, al rey de Israel y a Eliseo, que iba a ser tu sucesor. Ahora, Elías dice, tengo que ungir a Eliseo, pero Eliseo todavía no lo sabe. Porque Eliseo, antes de ser ungido, tiene que servir. Y si usted sigue leyendo la historia famosa de toda la vida, cuando Eliseo le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice Elías. Y le dice, quiero la doble porción de tu espíritu. Estaba interesado y después dice, has pedido una cosa difícil, le dice. Y, ¿estaba interesado Eliseo? ¿Es bíblico estar interesado? Sí. Quiero algo. Y entonces, piense que desde el capítulo 19 a cuando en Segunda de Reyes, capítulo 2, que Eliseo es ungido, pasan 14 años aproximadamente, 14 años sirviendo. Usted sabe que el servir en aquellos tiempos era lavarle los pies, acomodarle la ropa. No era predicar. Voy a predicar al lado de Elías. Voy a cantar. Voy a recibir a la gente en la... No, era atenderlo, limpiarle las sandalias, o limpiarle los pies porque se ensuciaban. Todo el tiempo por Elías. Llega el momento que le dice, ¿qué quieres? Quiero doble. Doble significa que quería riqueza y unción. Porque Elías era muy próspero. Y el manto, que era la unción. Y entonces Elías le dice a Eliseo, lo que has pedido es difícil, pero si me vieses cuando me voy, entonces sí. Si no me vieses, no. Encima se lo pone más difícil todavía. Pero dice, estuve 14 años contigo y encima quiere que te observe porque se la podía perder. Si se le iba, se la podía... Hay gente que sirvió 10 años en la iglesia y de repente se enfadó. Y se perdió todo. Y ha pasado en todos lados pasa. La gente, es que yo he servido, entonces se cambia de iglesia y se va a otra. Y cuando se va a otra, dice, yo quiero servir. Y hay muchos pastores que a veces no son muy sabios y reciben una persona de otra iglesia y enseguida lo ponen a trabajar. No preguntan por qué vino a la iglesia. Por algo vino escapando. Y lo ponen a servir. Y entonces, no aprende recompensa. La gente sirve por servir, porque quiere un lugar, quiere hacer algo. Y no aprende, tranquilo, recompensa. Hay una recompensa de pago que viene de parte. La de David, le dije, la de Josué, le digo, la de Eliseo. ¿Qué más quiere? ¿Quiere más comprobación bíblica? Hay mucho. Está en toda la Biblia. Yo me acuerdo, estudiamos con los pastores en Mata,
nosotros no teníamos, por lo menos de mi parte, ni idea de servir en la iglesia. Habíamos servido, yo había hecho de todo en la iglesia. Yo me acuerdo que me pusieron, cuando apenas llegué a España, me pusieron en los jóvenes, pero no para servir, sino para ir a la reunión de jóvenes. Y los líderes de jóvenes me recibieron, iba a la reunión de jóvenes. De repente se abrió una iglesia pequeñita en Granollers y me dijo el pastor que ahí había poca gente, a ver si podíamos ayudar al líder. Había un líder en Granollers y fui a ayudarle. Fui a ayudarle porque a mí yo quería hacer algo en la iglesia. Me gustaba trabajar en la iglesia, pero no sabía esto, no sabía la palabra. Empecé a servir. De repente el líder tuvo, no sé, seríamos unos 40 personas en Granollers que pertenecíamos a la iglesia de Sabadell. Y el líder tiene un problema con una persona y se va y dice, bueno, me voy a la iglesia madre, quiero estar con el pastor, quédense ustedes aquí, no sé qué. Entonces el pastor dice, bueno, se fue a ver quién se puede quedar. Y nos quedamos unos 15 para poder empujar, seguir empujando lo que se había abierto. Y empezamos a visitar gente, a trabajar, y bueno, y la iglesia empezó a funcionar otra vez. Pero no había pastor, no había pastor. Entonces dijo el pastor nuestro dijo, vamos a llamar a un pastor de Asambleas de Dios para que venga a Granollers a pastorear la iglesia de Granollers, que es una iglesia de 15, 20 personas que se quedó sin... Y estábamos esperando al pastor, y nunca llegaba el pastor. Nunca llegaba el pastor. Nadie quería venir a Granollers a pastorear. Era un barricito ahí de Granollers. Entonces me dijo, como nadie quiere, te vas a tener que quedar tú, me dijo el pastor. Pero yo no sabía ni predicar. Solamente lo que sabía hacer era orar un poco y cantar alabanza. Cantaba alabanza también, ¿me entiendes? Movía a la gente, le hacía aplaudir, iba a buscar a la gente en coche, la traía y pasaba la ofrenda. Nada más que eso hacía. Pero no sabía predicar. Entonces, bueno, nos quedamos ahí, empezamos a trabajar con la gente, y la iglesia fue creciendo. Y creció. Aprendí un poco a predicar, un poquito. Luego nos fuimos a Sabadell, y en Sabadell el pastor principal de Sabadell dijo, se me acabó el tiempo en España, me vuelvo a mi país. Y no hay pastor acá tampoco en Sabadell, que era la iglesia central. Y éramos unos cuantos, hicimos la votación y gané yo. Así que me pusieron de pastor ahí en Sabadell sin saber predicar. Hay gente que sabe predicar mucho, pero no lo pone en ningún lado. Entonces usted se dice, ¿por qué? Yo después me di cuenta de eso. Era solamente porque estaba haciendo cosas en la iglesia y cuando se cansaban los otros me quedaba yo. Diga conmigo, era el plan B o el plan C. Después estaba la iglesia de José Zapico en Terraza, dijo, me voy a Estados Unidos, y me dice, Roberto, ¿por qué no te encargas de mi iglesia? Así que en un año yo tuve 3 iglesias sin predicar. Así me pusieron. Cuando voy a Domata y escucho hablar acerca del servicio, y me dicen acerca del servicio, y me ponen a hablar acerca del servicio, me doy cuenta que yo no sabía servir. Sin embargo, ya era pastor, era demasiado tarde. O sea que empecé al revés. Tenía que haber empezado sirviendo para luego ser pastor. Pero por una ley de eliminación me fui quedando. ¿Me entiendes? Y con el tiempo aprendí a predicar. Predico mejor ahora que antes, ¿no? Un poco mejor. Pero fui aprendiendo. Ahora, cuando voy a Domata, viene el director, estaba el director, el fundador de Domata, el pastor Maurasí, que nosotros conocemos, la escuela bíblica que estaba, fíjese si era tan fuerte Domata, que llegó a estar en 15 y de Estados Unidos enviaban 20.000 euros o dólares por mes a cada escuela, aproximadamente. O sea que Estados Unidos invertía unos 200.000, 250.000 dólares por año y Domata estuvo más de 10 años. O sea que invirtieron más de millones de dólares la gente en dinero para las escuelas de Polonia, todas las escuelas bíblicas que se abrieron, en todos lados, más de 10 países, en Asia, en Latinoamérica.
Y cuando nosotros escuchamos Domata, cuando yo escuché Domata, y viene el director, no el director, el fundador, viene el segundo, que era el pastor Norm, y viene y lo primero que hace enseña ministerio de ayuda. ¿Cómo servir? Y él empieza a poner ejemplos de cómo servir a Dios. Y empieza a decir que él se gradúa de Rema, Domata, Rema, la escuela famosa de Kenneth Hagin, se gradúa, y cuando se gradúa, estudia la Biblia, estudia los 66 libros y predica, y dice, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, tengo que ser un predicador. Yo tengo que ser un predicador, voy a predicar en Estados Unidos, voy a predicar en países, voy a ser un predicador. Cuando él se gradúa, quiere ser predicador, porque claro, ya estaba preparado. E ingresa a la escuela Domata con el pastor Maurasí, y el pastor Maurasí le dice, si usted quiere trabajar conmigo, va a tener que aprender el ministerio de ayuda, porque yo necesito una persona que ayude. Y la única persona, cuando empezó Domata, era él. O sea, dice, él contaba, me acuerdo que él cuando llamaban por teléfono para la inscripción, atendía a él. Luego le decía, llamaban por teléfono para los cassettes o para los CD, y decía, espere que le paso con el departamento de CD, y atendía también él. Y después decía, llamo por el departamento de contabilidad, y espere que le paso, y atendía otra vez. O sea, él hacía todo. La oficina, preparaba la silla, preparaba el salón, y predicaba el pastor Maurasí. Así empezó. Encima el pastor Maurasí dijo, ¿sabe una cosa? Necesito que me arregles el jardín. Terminó de jardinero en la casa del pastor Maurasí. Y luego la iglesia, Domata compró un edificio y tenía un jardín, porque en Estados Unidos se usan mucho los jardines, y él era el que atendía la oficina, el que preparaba la silla y el que atendía el jardín. Y de repente él dice que estaba cortando el césped y decía, yo no quería ser predicador. Mi visión no era ser predicador. Yo tengo don para predicar. Y Dios lo mandó a empezar por el otro lado. Cuando Él nos viene a enseñar, Él es el subdirector de la Escuela Domata, donde está en 15 países la Escuela Domata, donde Él predica en 15 países, donde Él recibido así con honores, porque cuando Él vino a ser recibido con honores, y tenía la misma edad que tenía yo. Y yo dije, yo hice algo mal. Y ya era tarde, era pastor. Tenía que haber empezado por el servicio. Pero ¿sabe una cosa? Nadie me lo explicó. No estaba esta enseñanza. La gente se iba y tú te quedabas. Pero ahora tú la tienes. En esta iglesia. En nuestra iglesia tú la tienes. Tienes la gran oportunidad. Y tenemos que terminar ahora.